¿Por qué cierras la puerta de tu casa al anochecer, si realmente confías en la supuesta bondad natural de los extraños que caminan afuera? Este pequeño gesto cotidiano, casi inconsciente, es la prueba de que, en el fondo, compartes la sospecha más oscura de Thomas Hobbes, aquella que nos dice que el orden no nace del amor, sino de un miedo racional y mutuo que nos mantiene a salvo. Para Hobbes, la civilización no es una evolución de nuestra virtud, sino un sofisticado refactor de nuestro sistema operativo más primitivo, el egoísmo. Antes de los gobiernos y las leyes, existía un estado puro de existencia, donde la única regla era el deseo insaciable de cada individuo. Imaginen una guerra de todos contra todos, no por maldad pura, sino porque sin un juez común, la supervivencia es una competencia absoluta. En este abismo lógico, la vida humana se vuelve, en palabras del filósofo, solitaria, pobre, desagradable, brutal y, sobre todo, corta. Hobbes nos lanza una verdad incómoda. Somos peligrosamente iguales, pues incluso el más débil tiene fuerza suficiente para matar al más fuerte. Esta paridad física no genera hermandad, sino una desconfianza perpetua. Un cálculo frío donde atacar primero es la única defensa lógica ante la traición. Sin agricultura, sin artes y sin tiempo para el mañana, el hombre vive en una hora constante, marcado por el miedo a la muerte violenta. Es la arquitectura de la paranoia, donde el otro no es un prójimo, sino una amenaza latente que compite por los mismos recursos escasos. Para escapar de este infierno circular, la razón nos dicta una salida desesperada. Debemos renunciar a nuestra libertad absoluta a cambio de paz, pero una promesa de paz es solo aire, a menos que exista un poder superior que nos obligue a cumplirla bajo amenaza de castigo. Es el origen cínico de nuestro contrato social. No nos unimos porque seamos buenos, sino porque estamos aterrorizados de lo que somos capaces. Nace así una entidad artificial, un dios mortal, construido con la suma de todas nuestras voluntades cedidas, el imponente y temido Leviatán. El Leviatán no es un gobernante por derecho divino, sino una máquina soberana creada por nosotros para devorar nuestra capacidad de hacernos daño. Al entregar nuestro derecho a gobernarnos, aceptamos que un solo poder monopolice la violencia, para que el resto de nosotros pueda vivir sin ella. Es un pacto frío y calculado. Preferimos la tiranía de uno solo a la tiranía impredecible y constante de todos nuestros vecinos. Desde este prisma, la ley no es una expresión de justicia moral eterna, sino un conjunto de cables y engranajes que mantienen la paz social. Obedecemos no porque seamos virtuosos, sino porque el Leviatán sostiene la espada, y el recuerdo del caos es más aterrador que su mandato. Este es el origen cínico del orden. La civilización es el precio que pagamos por nuestra propia domesticación necesaria y forzada. Incluso hoy, en nuestras democracias modernas, el Leviatán sigue ahí, oculto bajo capas de burocracia, pero siempre listo para ejercer su fuerza. Porque para Hobbes, la libertad absoluta es un mito peligroso que solo conduce a la destrucción. La verdadera libertad solo existe dentro de la ley. Al mirar el mundo moderno, debemos preguntarnos, ¿hemos domesticado al Leviatán o simplemente hemos olvidado el miedo que lo creó? Cada vez que cedemos datos privados, cada vez que pedimos más vigilancia, estamos reafirmando el pacto hobbesiano de seguridad por sobre autonomía. La paradoja amarga es que el soberano que nos protege es el mismo que tiene el poder de convertir nuestra vida en una nueva forma de servidumbre. Quizás la bondad no sea un instinto, sino un hábito frágil, una flor que solo crece bajo la sombra pesada del Leviatán. Reconocer este origen cínico no es un llamado al pesimismo, sino a una vigilancia constante sobre el poder que nosotros mismos hemos forjado. La próxima vez que obedezcas una ley sin pensar, escucha el eco del grito primordial que Hobbes develó con implacable lógica. Pregúntate entonces, antes de que la pantalla se apague, ¿es tu tranquilidad una elección consciente o simplemente el suspiro de alivio de un prisionero seguro?